Hola, soy Ismael Alcázar, bienvenidos de nuevo al curso de Maestría en Dibujo Digital que presento para losmegacursos.com. Esta clase va a ser muy breve, va a ser solamente explicando un poquito la interfaz del programa, cómo funciona, el funcionamiento por capas, etc. Pero lo vamos a explicar de una forma rápida, ya que no quiero dedicar mucho tiempo a ello, porque este no es un curso dedicado a Photoshop, sino dedicado al dibujo digital. Por lo tanto, vamos a verlo de una forma un poquito por encima. Los que vengan del megacurso avanzado, del curso avanzado en Photoshop, de 35 horas, ya tienen dominado todo esto, se lo pueden saltar esta clase, aunque como vamos a verlo con la interfaz en inglés, sí que conviene repasarlo un poquito. Bueno, vamos a ver una serie de detalles. Lo primero, para abrir una fotografía, simplemente, una vez que la tengamos, arrastramos. Los que vengan del curso avanzado ya sabrán que este es uno de los proyectos que se realizan en ese curso, que a mí particularmente me gustó bastante. Bien, vamos a ver un poquito nuestra interfaz. Por un lado tenemos en nuestra zona izquierda, tenemos las herramientas de Photoshop. En la zona superior tenemos las propiedades de esas herramientas, una serie de opciones que tiene cada una de estas herramientas de aquí, que como vemos al cambiar de una a otra va variando. No vamos a explicar ahora cada una porque, como digo, probablemente muchos de vosotros ya conoceréis estas herramientas y si no, las iremos viendo de forma práctica durante el curso, ya que como es un curso de dibujo es bastante práctico y ya tendremos tiempo de ir viéndolas mientras trabajamos. Pero importante quedarnos con que en esta zona están las herramientas, la que más vamos a utilizar es nuestro pincel, la B en el teclado, atajo de teclado. Aquí tenemos nuestro pincel y el resto de herramientas que ya iremos viendo. Esta de aquí es importante y la voy a destacar porque nos sirve para seleccionar colores. El color que aparece arriba es el color principal, el color de frente, foreground color, y el color que aparece detrás es el color de fondo. Esto nos va a servir tanto para seleccionar un color para nuestro pincel o distintas herramientas, como para rellenar. A la hora de rellenar, simplemente con algunos atajos de teclado, como para rellenar con este color principal, con el color foreground, pulsando Alt y la tecla de retroceso, la que está justo encima de intro, rellenamos con ese color. Y con Control y la tecla retroceso rellenamos con el color de fondo. Intercambiamos de un color a otro con la X o pulsando aquí, haciendo clic aquí. Y bueno, es algo bastante útil y que lo utilizaremos a la hora de trabajar con nuestros pinceles. Por otro lado, esta zona derecha es donde tenemos una serie de atajos, por llamarlo así, atajos para ciertas herramientas, como pueden ser aquí las capas de ajuste. Aquí tenemos los colores y en esta zona de aquí tenemos capas, canales y formas. Layers, Channels and Paths. Nuestra parte de layers es muy importante y vamos a explicar a continuación cómo funciona, ya que es lo fundamental en Photoshop, es lo más básico, el funcionamiento por capas. Aquí tenemos otra serie de herramientas, pero todas estas herramientas de aquí son completamente editables y cambian según el modo de interfaz que tengamos. ¿Cuál es el modo de interfaz? Este de aquí. Ahora mismo estamos en Essential, aspectos esenciales, y como veis tenemos una serie de interfaz diferentes según lo que vayamos a hacer. Nosotros vamos a utilizar bastante la interfaz de Painting, pintando. Aquí yo tengo otra creada para animación y otra para web, pero bueno, nosotros principalmente vamos a utilizar esta de pintar. Como veis, nos cambian ciertas zonas y lo único que se mantiene es lo que comentaba de capas, canales y formas. En nuestra parte de layers se va a mantener siempre aquí y la diferencia es que aquí tenemos nuestra parte de pinceles, Brush Preset, donde tenemos una miniatura de cómo actúa cada pincel, una miniatura de la punta del pincel y al lado cómo actúa a la hora de arrastrarlo. Aquí este cuadradito no saldrá porque es un plugin que tengo instalado que, si no recuerdo mal, explico exactamente cómo es
en la clase número 6. Pero vaya, simplemente un plugin para seleccionar colores. Vamos a lo que vamos. La parte de capas, que es la importante. Photoshop funciona por capas. Esto es una ventaja muy buena, ya que nos va a permitir trabajar sin perder cierta información o por partes del proceso. Por ejemplo, para explicar cómo funciona, voy a rellenar esta capa de blanco, como ya hemos dicho, con control y la tecla de retroceso, y voy a dibujar con el pincel. Básicamente lo que tenemos es la zona donde dibujamos. Esto sería, visto desde perfil, nuestro lienzo, nuestro folio, y luego las capas lo que nos permite es ir añadiendo una encima de otra. Aunque desde arriba veamos esto, ahí más o menos, aunque desde arriba veamos esto, que sería nuestro lienzo, la parte donde dibujamos, esto es en realidad lo que tenemos visto desde un perfil. Por lo tanto, cuando nos aparece con cuadrados, significa que no hay nada en esa capa. Esa capa estaría completamente vacía. Vamos a suponer que es esta capa de aquí, o esta por ejemplo. Como veis, estaría completamente vacía. Yo por supuesto puedo dibujar en ella, pero como veis ahora mismo no tiene un fondo. Y como veis estoy trabajando en distintas capas, pero al unirlas todas se ve lo que hay en todas las capas, a no ser que lo esté tapando por orden jerárquico. Si esta capa de fondo la subo aquí, se verá por encima de lo que habíamos dibujado. Si la subo arriba, me tapará el resto. Básicamente, es muy sencillo, pero nos facilita mucho la vida y nos da una barbaridad de opciones increíbles este trabajo por capas. Para crear, no me voy a extender mucho más, para crear nuevas capas, simplemente aquí, clic y creamos nueva capa. Para eliminar capa, nos pregunta que si queremos eliminarla. Y si no queremos que nos pregunte, directamente nuestra tecla suprimir del teclado. Tan sencillo como eso. Esa es la parte más importante. En cuanto a la interfaz, esos son los aspectos esenciales, y en cuanto al movimiento dentro de nuestro lienzo, nosotros tenemos aquí este lienzo, en este caso la fotografía, y para movernos en él tenemos nuestra herramienta de mover, Move Tool, que es la V en el teclado. Esta herramienta lo que nos permite es movernos sin desplazar, lo que nos permite es mover objetos dentro de nuestro lienzo. En este caso, por ejemplo, la fotografía, como veis, puedo desplazarla tanto como quiera. Por otro lado, para movernos dentro de lo que es el propio lienzo, sin desplazar nada, lo que tenemos es la opción de zoom, Z en el teclado, o aquí, en nuestra parte de herramientas, la herramienta de zoom. Con esta herramienta hacemos clic, deslizamos hacia la derecha o deslizamos hacia la izquierda para hacer zoom in o zoom out. Tan sencillo como eso. Una vez que nos encontramos en la zona que queremos, tenemos la barra espaciadora que, manteniéndola pulsada, se nos activa momentáneamente mientras está pulsada nuestra herramienta de mano, Hand Tool, con la que nos desplazamos por el lienzo. Es como si lo estuviéramos arrastrando. Pero como veis, la imagen sigue en el mismo sitio. Aunque nosotros tengamos esta herramienta, no estamos moviendo la fotografía, sino que estamos moviendo el lienzo. Es una diferencia importante entre la herramienta de mover y nuestra herramienta de mano, que activamos manteniendo pulsado la barra espaciadora. Para volver a nuestro tamaño, control 0, y se nos ajusta a la pantalla. En cuanto al desplazamiento por el lienzo, eso es lo más básico. Luego tenemos la herramienta de rotación, que nos puede ser bastante útil, que se activa con R. Aquí tenemos en la zona de herramientas, tenemos la mano también, que la activamos con H, pero es para activarla de forma permanente, y nos podremos mover, pero siempre tenemos esa herramienta. Y para activarla de forma momentánea, barra espaciadora, manteniéndola pulsada.
Para el resto de herramientas, si queremos activarlas momentáneamente, basta con pulsar la tecla a la que corresponde. Por ejemplo, la herramienta de mover, la herramienta de lazo o la herramienta de pincel. Mantenemos pulsado la B para la herramienta de pincel, pintamos lo que sea, soltamos y vuelve a la herramienta anterior. Para hacer zoom, otra técnica que tenemos, otro pequeño truquito, es no podemos mantener, podemos mantener pulsado la Z para activar o control más barra espaciadora. De esta forma también tendremos la herramienta de zoom. Por otro lado, también podemos hacer control más o control menos. Bueno, en realidad menos guión en el teclado. Y vamos haciendo zoom, pero en lugar de ser de una forma progresiva como lo hacemos aquí, dependiendo de cómo desplazamos nuestro lápiz, nuestro ratón, va por bloque. Como veis, cada pulsación es un tanto por ciento de aumento. Bien, con la R que comentábamos antes, si no la hemos llegado a utilizar, manteniéndola pulsada o pulsando para activarla, lo que hacemos es girar nuestro lienzo. Nuestra imagen sigue estando igual, pero es como cuando girábamos el folio estando en una mesa. Es exactamente lo mismo. Básicamente, esas son las herramientas para el desplazamiento, para que nos podamos mover dentro de Photoshop. Puede que sean muchos conceptos nuevos, sobre todo para la gente que nunca haya tocado Photoshop, pero no hay ningún problema y veremos cómo en las siguientes clases y mediante la práctica es muy fácil acomodarse a este tipo de interfaz. Lo más importante, resumiendo, las herramientas las tenemos a la izquierda, perdón. A la derecha tenemos una serie de atajos a ciertas herramientas que podemos personalizar, añadir, quitar, como veis, totalmente personalizable la interfaz, podemos quitar esta parte entera, podemos volver a unir o directamente nos venimos aquí y reseteamos el espacio de trabajo y se nos quedará exactamente igual que al principio, pero como veis es totalmente editable. Bien, eso en cuanto al resumen. Luego ya un poquito más adelante veremos cómo añadir esas extensiones, como es en este caso el Magic Picker, que es el que utilizo para dibujo. Pero sin el Magic Picker también nos podemos desenvolver bastante bien. Como digo, el dibujo digital es muy parecido al dibujo tradicional. Hay que aprenderse ciertas herramientas y tenemos una serie de ventajas por ser digital que podemos utilizar. Pero al que ya sepa dibujar no le va a costar ningún trabajo y va a aprender muy rápido. Aparte de esta interfaz, que ya hemos visto cómo podíamos cambiarla, resetearla, crear nuevo espacio. Para el desplazamiento por el lienzo tenemos nuestra herramienta básica de mover, luego tenemos nuestra herramienta de mano para mover el lienzo en sí, no los objetos. Luego tenemos el zoom mediante la tecla Z o con control y espacio. En el caso de Mac, cada vez que diga control se refiere a comando. Y donde hacemos zoom, también tenemos control más o control menos y R para rotar. Muy sencillo. Aparte de eso, un último detalle antes de acabar. Con la tecla F modificamos en general la interfaz, pero lo que hacemos es una especie de zoom. Si pulsamos una vez, como vemos, nos desaparecen algunos bordes. Y si pulsamos otra vez, nos aparece solamente lo que es el lienzo sin ningún tipo de herramienta. Pero como veis, no es ningún tipo de previsualización, ya que yo puedo seleccionar mis herramientas con atajos de teclado y puedo utilizarlas. Es simplemente la forma de visualización. Esa última, no tenemos acceso a las herramientas y en ciertos momentos puede que me guste trabajar con ese tipo de visualización. Sobre todo cuando trabajo con animación, me traigo ciertas herramientas a otra pantalla y así tengo como si fuera solamente el folio. Pero a la hora de dibujar y a la hora de trabajar con fotografías, prefiero o este tipo de visualización o esta visualización. Esta visualización lo único que me está eliminando y me deja bastante más espacio y una mayor libertad, ya que como veis es como si tuviera un espacio de trabajo y aquí sí puedo mover el lienzo. Sin embargo, de esta forma aquí no puedo moverlo.
Solamente puedo moverlo una vez que está más grande que el archivo. Cuando se encuentra del mismo tamaño no se puede. Y lo único que me está quitando en esta forma de visualización es este tipo de información suplementaria, como es el tipo de documento, el tamaño. Cuando le damos a guardar, aquí aparece el progreso del guardado y estas pocas herramientas de zoom, etc. Pero como veis, es una información que no es totalmente necesaria en todo momento y me permite tener un espacio de trabajo bastante mejor. Bueno, eso es todo en cuanto al uso de capas. Aquí, bueno, tenemos los canales que básicamente es RGB, rojo, verde y azul, red, green, blue, en los que se divide nuestra imagen. Y el trabajo con formas, que para dibujo apenas lo vamos a utilizar. Principalmente es la parte de capas. Espero que os haya sido útil, que os hayáis quedado con, si no con todo, con parte de estos conceptos y ya los iremos poniendo en práctica. Nos vemos en la siguiente clase, donde veremos el tipo de tabletas gráficas, ya que como habéis visto es totalmente necesario para dibujo poseer una tableta gráfica para poder dibujar y para tener esa sensibilidad de presión y poder hacer trazos más finos y más gordos. En la siguiente clase veremos eso de forma muy rápida, el tipo de tabletas que podemos encontrar y que cada uno elija en función al precio y la utilidad que vaya a darle. Y ya sí, en la siguiente clase veremos las herramientas básicas para dibujar de las que disponemos en Photoshop, como son los pinceles, distintos tipos, dónde se encuentran sus propiedades, etc. Espero que os haya sido útil y nos vemos en la siguiente clase. Un saludo.